¿En cuánto podríamos estimar el valor del trabajo doméstico si lo ponemos al precio de lo que cuesta este trabajo en el mercado? Bueno, según el análisis que nosotros hicimos, sobre todo los economistas de ANOVA, el cálculo es que el sector de cuidados representa el segundo sector más importante después de la economía petrolera. Está por encima de la manufactura, por encima de las telecomunicaciones, es decir, es el segundo sector que está produciendo más riqueza y estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares al año. Entonces, ese es el margen, ese es el pedazo de la torta que las mujeres tenemos que reclamarle al Estado porque está en la ley, o sea, porque lo dice la Constitución, porque lo dice la ley del Sistema Nacional de Cuidados para la Vida y en el debate que se abrió recientemente a propósito de la Ley de Igualdad de Géneros, ¿no? ¿Y nosotras para cuándo? Anaís, bienvenida, Anaís López. Bienvenida a nuestro programa ¿Y nosotras para cuándo? ¿Cómo estás? Hola, Fran, finalmente estamos aquí, después de tanto intentarlo. Bien, gracias. Estoy contenta de poder tener esta conversación contigo finalmente. Y esperamos que quedes súper linda, porque como lo dices, nos costó muchísimo ponernos de acuerdo, pero aquí estamos. O sea, una demostración más de que cuando las mujeres deciden que las cosas pasen, pasan. Hoy queremos conversar contigo, Anaís, sobre un tema que ya abordamos en nuestro programa de formación. Ahora tenemos 100 mujeres políticas participando en la fase formativa. Y en el programa de formación ya hablamos de un concepto que fue nuevo para muchas, que es el concepto de cuidadanía. Y allí se introdujo el tema de los cuidados con un enfoque político, el cuidado como un hecho político y el cuidado como ese trabajo que, a pesar de que no es remunerado monetariamente, es sobre el cual se sostiene la vida, o sea, de lo que depende todo lo demás. Y queríamos, Anaís, comenzar esta conversación preguntándote cómo entender el cuidado en sus repercusiones directas hacia la participación política de las mujeres. Sí, es así, ¿no? Los cuidados sostienen la vida, o sea, sin los cuidados la vida cotidiana no podría reproducirse. Lo primero que me gustaría decir, bueno, es que me gusta mucho que estén haciendo esto de trabajar con mujeres políticas, porque si algo ha faltado, sobre todo en los últimos 60 años, en este siglo, diría yo, es una representación política contundente de este tema. No quiere decir que no haya habido mujeres, por lo menos en el siglo XX venezolano y en América Latina y en general en el mundo, que hayan intentado poner esta discusión en el centro, pero ha faltado darle como más fuerza, ¿no? Y lo segundo que quisiera decir es que realmente de nuevo tiene poco, es decir, ya las primeras feministas, las primeras mujeres, antes que Marx, antes que Engels, estamos hablando de mediados del siglo XIX, empezaron a denunciar que existía una división sexual del trabajo que le impedía a las mujeres tener una vida por fuera de la esclavitud, que lo llamaban con eso, o sea, lo calificaban de esa manera y de alguna manera lo es, ¿no? Es decir, esta atadura que tienen las mujeres que cuidan, sobre todo cuando son madres y hay niños pequeños que dependen de ellos, pero en general las mujeres son las que cuidan a todos, ¿no? Y a todas, a los enfermos, a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, de nuevo tiene poco, es decir, hace más de un siglo el movimiento feminista ha puesto esta conversación en el centro. Es verdad que los movimientos progresistas, los comunistas, las izquierdas en general, fueron más proclives a incluir este tema en sus agendas, pero de fondo fue la organización de las mujeres y la convicción de que de verdad había una injusticia en la forma en la que este trabajo estaba organizado y se distribuía, las que lograron conquistar el derecho a que esto se reconociese, ¿no? En el caso nuestro, uno puede mirar en Venezuela que fue muy temprano, ¿no? La demanda de, por ejemplo, redes de casas cunas u hogares de cuidado para que las mujeres trabajadoras pudiesen trabajar, porque el problema con esto es que, claro, como es muy reciente el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo que crea valor, lo cierto es que este reconocimiento no se ha traducido en ingresos directos para las mujeres, es decir, ingresos propios, no los que les da el marido, no los que les da un hijo o un tercero, sino algo que ellas puedan directamente cobrar y administrar, porque eso es lo que cuesta su trabajo, la retribución de su trabajo. Y nosotros lo que podemos ver es que a lo largo del siglo XX, primero la lucha de las mujeres, sobre todo de las trabajadoras, por exigir que hubiesen estos apoyos en redes de cuidado, sobre todo para niños pequeños, haya sido más
fácil, muy entre comillas, que los estados o que ciertas representaciones políticas incluyan el tema, pero también luego posteriormente elevando la discusión a, bueno, ¿qué es lo que significa en términos económicos, ¿no? O sea, ¿cuánto le genera la economía? Tú te puedes encontrar trabajos hay un economista estadounidense que escribió un libro en 1934, Margaret Reed, si no recuerdo mal su nombre, que se llama La economía del hogar, o sea, y es su tesis de doctorado en el año 34, en donde hace todo un estudio de cuánto cuesta ese trabajo que las mujeres hacen, sí haciendo como las primeras estimaciones de lo que ese trabajo cuesta en el mercado, porque si tiene un precio de mercado, entonces se puede remunerar. Si tú puedes contratar a alguien para que limpie, para que lave, para que cuide un niño, para que cuide un adulto mayor, que sabemos que esos servicios también históricamente los han hecho las mujeres, y por eso la reflexión de clase es importante. O sea, hay mujeres que siempre pudieron pagar y tuvieron otras mujeres que hacían estos servicios por ellas, y está la inmensa mayoría que no tenemos cómo delegar esto en terceros sin apoyos del Estado, y no solo del Estado, la discusión hoy involucra también a los actores privados. No, y ahí tocaste un tema interesantísimo, y es que tiene que ver con cómo el cuidado atraviesa todas las esferas de la vida, ¿no? Y efectivamente hay que insistir en decir que sostiene la vida, sostiene la democracia, o sea, sostiene a la política, aunque las mujeres, que son las que realmente o históricamente cuidan, el hecho de que el cuidado sostenga la política supone paradójicamente que las excluye a ellas de la política, o que las ha excluido, porque genera unas cargas adicionales que muchas veces las mujeres no contamos con esos grupos o esas redes de soporte que permitan que puedas cuidar y ser cuidada, pero que también puedas hacer el ejercicio de tu activismo. Mencionabas como el tema venezolano, recuerdo por ejemplo las casas de cuidado diario, pero me fui un poco más atrás en mi infancia y me acordé del programa de alimentación escolar cuando yo estudiaba en el preescolar, y me acuerdo que el programa de alimentación escolar igual estaba administrado o era servido por las madres, es decir, las mujeres igual dejaban a los hijos en la escuela, pero no se iban a la casa o no solo tenían el trabajo de la casa, sino que tenían que preparar esos alimentos en la escuela. Entonces, de nuevo, hay unas cargas allí que enfrentan las mujeres. Pero Nadis, te queríamos preguntar, o sea, ¿cuál es la relación directa entre el hecho de que el trabajo sea, o sea, o que el cuidado sea un trabajo que enfrentan fundamentalmente las mujeres y que esto tenga o que se traduzca en que las mujeres no puedan participar en la política o que lo tengan que hacer enfrentando barreras diversas que muchas veces las alejan de las carreras políticas? Bueno, pesa mucho, pesa todo, ¿no? Porque si una mujer no puede organizar su vida, o sea, si la dinámica del hogar depende totalmente de ella, o sea, desde que se levanta hasta que se acuesta, o sea, lo que come la gente, la ropa que se va a poner, o sea, que la casa esté en unas condiciones más o menos, digamos, de orden mínimo para que puedan convivir una familia, si es ella la que tiene que estar pendiente de todas estas cosas, sobre todo en culturas como la nuestra, en la que, bueno, el 70%, casi el 70% de las mujeres, según la última encuesta de condiciones de vida, el 70% de los hogares una mujer es la jefa de ese hogar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay un varón en quien delegar eso, a menos que sea un hijo. Pero bueno, ahí también hay cuestiones de tipo cultural, ¿no? Por esto de que dices de quién hace estos trabajos. Y yo diría que hay como dos dimensiones, ¿no? Bueno, uno, este asunto de los apoyos que las mujeres necesitan para poder organizar su vida, para participar, ya no en la política, o sea, para poder tener un trabajo. Yo pienso en el caso de Venezuela, que es lo que he venido estudiando más recientemente, esta situación de las escuelas, por ejemplo, de las escuelas públicas, y las maestras, que también son abrumadoramente mujeres, igual que las trabajadoras de la salud. Estos son sectores que se llaman del cuidado ampliado, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace una maestra? Cuida también, ¿no? O sea, sobre todo en las edades desde preescolar, pero también un muchacho de 15, 16 años está bajo la responsabilidad del profesor de alguna manera. Y si tú piensas, por ejemplo, en esta situación que se ha impuesto en Venezuela de que los niños y niñas solamente tienen 2, 3 días a la semana clase en la escuela, ¿cómo una mamá se organiza para tener un trabajo? Sí, o sea, ¿qué tipo de trabajo puedes negociar en donde tú nada más vas a ir 2 veces a la semana porque el resto de los días tienes que llevar a los niños a la escuela? Si tienes más de un niño que están en diferentes grados, por ejemplo, y a uno le toca unos días y a otros les toca el otro, o sea, es imposible organizar la vida mientras las cosas funcionen de esa manera. Entonces, ya no solamente es participar en política, o sea, es participar en la vida económica más amplia, y por eso es que la reivindicación
cuestión que además en Venezuela tenemos un amplio margen para demandar eso, porque la Constitución del 99 reconoce en su artículo 88 que el trabajo doméstico es un trabajo que crea valor y que crea riqueza. Bueno, listo, saquemos las cuentas, que lo hicimos, hicimos una alianza con... Pero este es interesante, pero hay que decirle al Estado, mira, págame lo que Exacto, me debe, y hicimos, la sociedad en justo general. ahora que fue el Día Internacional de los Cuidados, este martes 29 de octubre, fui invitada a colaborar en un análisis a propósito de una encuesta de usos del tiempo que el Banco Interamericano de Desarrollo financió para el caso de Venezuela, que se hizo con una firma de análisis estratégico sobre políticas basadas en evidencia, ANOVA, y lo que pudimos ver ahí, se hicieron estimaciones, se tomaron dos métodos para saber, bueno, en cuánto podríamos estimar el valor del trabajo doméstico si lo ponemos al precio de lo que cuesta este trabajo en el mercado. Bueno, según el análisis que nosotros hicimos, sobre todo los economistas de ANOVA, el cálculo es que el sector de cuidados representa el segundo sector más importante después de la economía petrolera. Está por encima de la manufactura, por encima de las telecomunicaciones, es decir, es el segundo sector que está produciendo más riqueza y estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares al año. Entonces, ese es el margen, ese es el pedazo de la torta que las mujeres tenemos que reclamarle al Estado porque está en la ley, o sea, porque lo dice la Constitución, porque lo dice la ley del Sistema Nacional de Cuidados para la Vida y en el debate que se abrió recientemente a propósito de la Ley de Igualdad de Géneros, ¿no? El asunto con este tema es que es difícil encontrar en la política y en el debate político. Sabemos que en Venezuela hay una restricción, hay restricciones importantes, ¿no?, para la acción política, no solo de las mujeres, por esta situación material y concreta, sino para el ejercicio de la política. Pero si tú te pones a pensar, precisamente quizás lo que hace falta es empezar a desafiar, más allá de los cambios políticos y las expectativas que hay en términos de gobierno central o gobiernos locales, empezar a tomar estos temas como cuestiones programáticas que tienen que ver con la vida de la sociedad, o sea, porque sobre la vida de las mujeres depende la vida de la sociedad. Las suizas, creo, si yo no recuerdo mal, en los años 70 hicieron una huelga, o sea, hicieron una huelga y se pararon, y a mí me gusta mucho poner ese ejemplo siempre que trabajo con formación. Imagínense un día en que las mujeres digan, no vamos a hacer nada. Se acaba el mundo, se paraliza la economía. No vamos a hacer nada, hoy no le cocinamos a nadie, no le lavamos a nadie, no llevamos a nadie al colegio, no... O sea, no es difícil hacerse la película, ¿no?, de qué pasaría si eso ocurre, si las mujeres hacen una huelga general y deciden que no van a hacer nada. Entonces, faltaría la fuerza política para organizarnos todas y hacer un ejercicio de ese tipo y que eso demuestre la magnitud de la importancia que tiene el trabajo de cuidar y de reproducir la vida. Pero además, Ana, y es interesante esto, porque en términos de política, o sea, este tiene que ser un tema central. O sea, el cuidado tiene que estar en el centro de la política. Y de nuevo, tiene que estar en el centro de la política, sobre todo en este contexto en el que conversamos, en el que reivindicamos el derecho de las mujeres a participar. O sea, si esto no forma parte de la agenda, o sea, no hay forma de que participe. Pero luego, ¿cómo las mujeres se organizan? ¿Qué conocemos de la región, del mundo? ¿Cómo se están organizando las mujeres para elevar estas exigencias y para que esto se concrete en que efectivamente primero se reconozca el trabajo y luego los estados y que la política también se pueda construir de arriba abajo y de abajo arriba, y los partidos y los gremios, los sindicatos puedan generar condiciones para que las mujeres primero se reconozca el trabajo y luego para que las mujeres de verdad puedan independizarse? Porque tú utilizabas el término esclavitud y yo creo que es absolutamente válido. O sea, si nosotros seguimos hablando de empoderamiento femenino, de participación política de las mujeres, pero no se reconoce el cuidado como este elemento que toma más del 50% de la vida de las personas y que ya nos dijiste con evidencia que representa la segunda fuerza económica en el país, entonces no las estamos empoderando realmente. Lo que está ocurriendo es un proceso, de nuevo, de esclavitud. Sí, mira, Venezuela particularmente ha retrocedido más que casi cualquier país de América Latina en términos de la participación de las mujeres en el mercado laboral formal. Diciendo que igual la formalidad del trabajo es algo que está en extinción en toda la región. O sea, América Latina exhibe altos índices de informalidad en el trabajo, es decir, cada vez es menos la gente, y tú y yo lo hemos discutido, ¿no? Esta precariedad con la que nuestra generación vive
la relación con el trabajo, con la estabilidad, o sea, que no tiene nada que ver con cómo lo pudieron haber vivido nuestros padres, y eso es un problema general. En el caso, y eso es un problema, y es un problema también que yo creo que la organización es un concepto que hoy está en una crisis muy profunda, y yo no sabría decirte qué fue primero o qué tiene que ser primero si tú piensas, por ejemplo, en estas mujeres que a finales del siglo XIX o sea, a principios del siglo XX, tampoco tenían las condiciones más ideales para organizarse, o sea, ni tenían Twitter, ni tenían estas redes de comunicación. Pero lo primero es poner el énfasis en eso, ¿no? De que sin organización no se pueden conquistar derechos. Nunca hemos conquistado derechos individualmente. Ayer teníamos un foro sobre el tema del voto femenino, conmemorando los 78 años del voto femenino, y decía Inés Quintero, la historiadora, y que el tema de la organización fue clave, o sea, que una red de mujeres amplia, en principio, pues quienes tenían las condiciones materiales, que fue un poco el caso de Venezuela, ¿no? Y es un poco así, o sea, el movimiento sufragista, el feminismo en general ha estado siempre liderado e impulsado por mujeres que hemos tenido la capacidad de acceder a educación, de poder aprender a leer, a escribir, de tener ciertos recursos también con los que ayudar después a organizar a otras, ¿no? Entonces yo creo que hay que... Lo primero es como desafiar este problema que tenemos con respecto a la organización y el argumento de que todo está demasiado en crisis, de que hay que sobrevivir, entonces que no se puede, porque es como un argumento que se muerde la cola, porque lo cierto es que las cosas nunca fueron fáciles, ningún derecho fue una concesión graciosa del poder, nunca el poder se dio un derecho sin que se le peleara, sin que se le exigiera, y yo creo que las mujeres venezolanas, en América Latina también, pero creo que Venezuela particularmente, que ha estado muy afectada las últimas 2 décadas, por un lado por la polarización política de quién representa los intereses de las mujeres, quién puede llamarse feminista o no, y luego la propia crisis que yo pienso que el feminismo está atravesando en este momento, ¿no? Por lo menos el feminismo que tiene más capacidad de vocería, me parece a mí muy concentrado a veces en cuestiones identitarias y en algunas derivas que tienen que ver con el tema de cómo nos relacionamos entre mujeres y hombres, que además están teniendo un efecto en cómo los jóvenes varones también se relacionan con las mujeres y cómo los jóvenes se relacionan entre ellos. Creo que todas esas cosas están ahí y son parte de lo que tenemos que considerar, pero que si queremos poner los cuidados, y así se llama uno de los trabajos que hicimos en la FES, poner los cuidados del centro de la vida al centro de la política, hay que organizarse, y que esta organización requiere una base amplia de comprensión de que no solamente se trata de reconocer, sino que también hay que redistribuir los cuidados, que hay que remunerarlos, y que, como dije antes, en el caso venezolano tenemos un espacio para exigir esa remuneración. Pero también pensar en los desafíos de cómo las personas están entendiendo hoy el papel de las mujeres, ¿no? Porque lo tercero que quisiera decir es que al mismo tiempo, no solamente en Venezuela, que ya venía pasando desde por lo menos el año 2010, en donde en la narrativa del chavismo está mucho esta cosa de reivindicar a las mujeres madres y este asunto de que las señoras en los consejos comunales, que es verdad, o sea, son la mayoría, la base comunitaria es ampliamente, tiene cara de mujer, eso ahora se pega con una ola muy conservadora en donde se meten movimientos religiosos y que hacen un cuestionamiento abierto, por ejemplo, a la política de derechos sexuales y reproductivos, cosa que, o sea, que las mujeres pudiésemos controlar nuestra sexualidad también fue un tema clave, no solamente para no llenarse de hijos, sino que eso te permitiera planificar tu vida profesional o decidir cuándo tenerlos, ¿no? Siento que estamos en un momento en el que los desafíos para nosotras como venezolanas no son solamente los internos, sino esta ola conservadora global que hay con respecto a lo que las mujeres deben ser y lo que tienen que hacer, y que eso no es un asunto de señores mayores de 70 años, sino que incluso ese es un pensamiento que los jóvenes están reivindicando. Y bueno, eso es están estos movimientos de macho alfas en redes sociales. O las tradwives, que bueno, fabrican el azúcar ellas mismas. Exacto. Y que es como estas narrativas, digamos, como... También creo que es la invitación a los feminismos, al movimiento de mujeres o a los movimientos de mujeres a también reinventar, ¿no? E innovar en las narrativas y cómo comunicar estas narrativas, porque bueno, hemos visto cómo estos movimientos más conservadores han encontrado cómo aprovechar las redes sociales, estas plataformas tecnológicas y cómo posicionar estas narrativas, y cada vez, o sea, a mí me impresiona, por ejemplo, esto de las tradwives, o sea, yo digo, para mí es imposible pensar que yo quiero salir de mi trabajo para llegar a mi casa a limpiar
limpiar, Ana. Y yo tengo mi casa, o sea, no vayan a mi casa, porque mi casa es la No, a casa la de mía una tampoco. persona. Solo limpio cuando va a visitas. Sí, o sea, una cosa de que avísame con suficiente tiempo Exacto. para que yo pueda por lo menos sacar el polvo, porque no tengo tiempo, o sea, no tengo Claro. tiempo. Y no- tampoco tenemos para pagarle a nadie para que haga ese trabajo. No, y no solo, mira lo que me pasa, Anaís, o sea, esto es una confesión un poco que me apena, porque mira lo que me pasa, o sea, yo aunque tuviera dinero en este momento de mi vida, no pagaría, porque pagar significa esclavizar a otra mujer. O sea, lo entiendo como de esta forma y te cuento, mi mamá ha sido señora de servicio toda la vida y yo recuerdo que mi mamá no tenía tiempo para pasarlo con las hijas. Yo hace poco le decía, mami, pero es que yo tenía mucho resentimiento hacia ti porque decía, bueno, esta se la pasa todo el año limpiando casa ajena, entonces nosotras, sus hijas, tenemos que limpiar la casa que es de ella porque la que buscó marido e hizo familia es ella. Claro, pero mi mamá llegaba tan cansada que nosotras éramos las que administrábamos la casa. Entonces, claro, también crecí como con esa idea de que yo ni que sea rica voy a pagar señoras de servicio porque... No lo sé, yo creo que también pasé por esa etapa, yo creo que yo sí pagaría a alguien que pudiera hacerlo porque odio cachifear, o sea, lo detesto, pero me parece que es un trabajo, o sea, es decir, a mí personalmente no me gusta, o sea, me parece que, bueno, tener esta cosa al día, limpiar, o sea, mi familia, por ejemplo, tiene esta cosa que no deja en el fregadero nada, ¿no? Todo lo que se friega se recoge en la noche siempre y no, o sea, no, si lo quiero dejar ahí, lo dejo. En el caso personal, pues está bien, porque no hay otras personas que dependan de mí, o sea, yo no tengo hijos, vivo sola, pero creo que en este asunto o sea, los prejuicios que una misma puede tener frente a estas mujeres, al final uno tiene que pensar que ese es un trabajo, y el asunto es que ese trabajo se remunere bien, o sea, el trabajo es que esas mujeres puedan tener un reconocimiento, que a lo mejor después puedan hacer otra cosa con su vida, o sea, muchas venezolanas migrantes, mi hermana, por ejemplo, mi hermana es administradora en finanzas, es contadora, no sé qué, en su experiencia migrante, sus primeros 2 años tuvo que limpiar. O sea, si yo tuviera que hacerlo, no tengo ningún problema. Lo haría malísimo, pero lo puedo hacer. Pero uno tiene que pensar también que es bueno, que puede ser una fase en la vida de las mujeres y que si no es una fase, si ese es su trabajo, porque además estamos diciendo que es un trabajo, es como una contradicción también con nosotras mismas, como la culpa, ¿no? En mi caso era como mucha culpa, ¿cómo le voy a pagar a otra persona para que haga esto? Bueno, pero es que alguien tiene que hacerlo. No, yo no creo que es pagarle, o sea, a mí yo siento que es como que perpetuar ese círculo de pobreza, porque claro, precisamente creo que también parte, y qué bueno que tú también tienes como esa forma de decir las cosas en las que uno también entiende que bueno, hay que transformar también las narrativas y uno mismo de construirse diariamente, y creo que bueno, por eso ser feminista cansa tanto, porque uno se tiene que desconstruir todos los días. Pero era como que la idea de que yo contribuiría a seguir esclavizando a mujeres que no tienen prestaciones sociales, no tienen derechos laborales, pero que si piensa se que de pronto ese es caen. el único ingreso que esa mujer puede Claro. tener. O sea, piensa que de pronto ese trabajo le salva su semana de almuerzos para sus chamos o de desayuno. El asunto otra vez es eso, ¿no? Que tengan los derechos. Primero que sea un trabajo que se remunere bien, como el de las maestras, que también han sido sectores tradicionalmente muy mal remunerados. O sea, aquí en toda América Latina a las maestras se les paga mal. O sea, ser maestra en una escuela pública es una cosa así como que, o sea, no vale la pena. En Venezuela valió la pena un tiempo, fue muy importante. Muchas mujeres se politizaron y politizaron a otras a través del magisterio. O sea, el magisterio fue un espacio de organización importante para la acción política de las mujeres y sirvió para hacer pedagogía política con otras mujeres. Y además les permitió tener un ingreso propio en el que además iban profesionalizando poco a poco. Y lo mismo con las enfermeras. Y yo creo que además nosotros tenemos que aceptar que si bien es cierto que los hombres también pueden hacer ese trabajo, esa es una apuesta un poco más a largo plazo, porque la cultura ahí también pesa. O sea, lo he discutido mucho con señoras en comunidades en donde hacemos formaciones sobre cuidado, y tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, muy pocas mujeres tendrían la disposición a dejar a sus niños pequeños al cuidado de hombres. No quieren, no los llevarían. Se intentaron experiencias como esas en donde los cuidadores eran varones. Las mujeres no quieren. Pero es un tema de confianza o es como ese reconocimiento de que las mujeres sabemos cómo cuidar. Creo que pasan las dos cosas. O sea, creo que las mujeres nosotras mismas creemos que los hombres no saben tienen las limpiar, capacidades no saben para hacer cuidar. eso y nos cuesta delegarlo. O sea, yo las veces que conviví con varones era una angustia porque, no sé, no lavaban como a mí me gusta que se lave la ropa y se organicen, no sé qué, entonces lo hacía yo. Porque uno tiene una idea de cómo se hacen las cosas. Con el cuidado de los niños, entonces se suma el asunto de la confianza, ¿no? O sea, hay como esta desconfianza, no solamente de que pueden ser muy torpes o no lo van a hacer, sino Pero que pueden también el haber tema abusos. del abuso. Yo creo que Pueden haber abusos, no sé qué. Entonces, si abres un centro en donde todos son cuidadores, muy probablemente ese centro va a quebrar porque las mujeres no van a llevar a sus niños pequeños ahí.
Y pasa algo que bueno que tocaste el tema de las mujeres comunitarias, y es el hecho de que las mujeres comunitarias que son el rostro de la base, digamos, de la popularidad de este gobierno que se ha autodenominado como feminista, estas mujeres tienen ahora, Anaís, varias cargas adicionales, ¿no? Y de nuevo, insistimos en la remuneración, pero estas mujeres han visto cómo el cuidado doméstico ahora se extiende a un cuidado comunitario, porque estas mujeres son las responsables de que la gente en la comunidad tenga gas, tenga agua, tenga comida, así tengamos las opiniones que tengamos sobre, por ejemplo, la Caja Club, pero esa es la comida que recibe mucha gente y estas mujeres son responsables de que eso llegue, de recogerle el dinero, de contabilizarlo, de contratar el camión, de hacer que llegue allí. Pero ahora luego no solo no se remunera ese trabajo económicamente, no solo se extiende la carga, entonces es una tercera jornada probablemente para muchas, sino que estas mujeres se han hecho receptoras de un rechazo colectivo, de un odio colectivo. O sea, nosotros si queremos ejemplificar algo que es negativo, que no nos gusta, que es hasta feo hablando de términos estéticos, decimos, por ejemplo, cosas como la jefa de calle, parece una... O sea, es como que asociar también este trabajo que es tan importante y que más, o sea, más allá de las observaciones que tengamos en términos de los elementos de control político que haya detrás de esto, son las mujeres, ¿no? Claro. De nuevo, las que tienen. Y esto también suma unas cargas adicionales a unas mujeres que además están en condiciones de pobreza porque son fundamentalmente en sectores populares. A mí me parece muy lamentable la forma en la que la política ha terminado tratando el asunto de estas mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto que, bueno, hay territorios en los que, digamos, hay calles o territorios o zonas específicas de la ciudad o del país en donde puedan ejercer más el rol de comisarias políticas y se ganen, digamos, de motus propio el rechazo de la comunidad. Creo que también ha sido un discurso muy desde afuera que nunca le ha interesado comprender por qué las bases populares de este país fueron chavistas durante tanto tiempo y por qué sobre todo las mujeres vieron ahí una oportunidad de reconocimiento, de redención. Me voy a hacer la autopropaganda. Yo hace un par de años escribí un artículo que se llama La feminización del chavismo, donde precisamente trato como de reflexionar, bueno, cuál fue la esperanza que estas mujeres vieron ahí y cuál fue la promesa que se les hizo y todo lo que no se cumplió, ¿no? Porque en efecto ellas no viven mejor que nosotras, no tienen mejores condiciones. Entonces, fuera de todo lo que tienen que hacer las mujeres venezolanas en este país para sobrevivir, que igual lo tienen que hacer ellas, que también sus hijos se tuvieron que ir del país o fueron asesinados en operativos de ejecuciones extrajudiciales o fueron detenidos de forma injusta en cualquier tipo de protesta por tanto las postelectorales o todas las protestas que hubo los años previos. Además, entonces tienen que lidiar con este estigma, ¿no? Bueno, otra vez, seguramente hay algunas que se lo han ganado a pulso, pero yo en mi experiencia... Claro, pero también hay unas dimensiones de poder allí, porque, claro, o sea, ¿hasta dónde pueden las mujeres realmente aspirar? Sí, eso a nada, es lo que no aspiran decimos, a nada, ¿no? y está Entonces, clarísimo, que... ¿no? No tienes, o sea, cuáles son las grandes figuras o cuál es la agenda, digamos, que ha propuesto los últimos 20 años el chavismo en el poder para las mujeres, ¿no? No tenemos más derechos sexuales y reproductivos, no hay una ley de paridad, o sea, se usa a discreción totalmente el tema de la paridad. Y no hay alternabilidad, así que eso igual. Exacto. Se veta explícitamente la participación de mujeres y se judicializa y hay violencia política contra mujeres que quieren hacer política. Entonces, o sea, no ganamos ninguna, El problema es que, claro, otra vez, la narrativa política ha tratado muy mal la forma en la que se estigmatiza a toda una población que vive en condiciones de tanta adversidad como vivimos las demás, y ojalá podamos volver de eso. Yo creo que las mujeres ahí tenemos una responsabilidad, digo, las que somos conscientes de que, o sea, tenemos unos intereses que son como colectivos, aunque no estemos de acuerdo ideológicamente sobre muchas cosas. Hay cosas en las que si ganamos unas vamos a ganar todas, porque derechos sexuales es una cosa que necesitamos todas, o sea, seas chavista, no chavista, lo que sea, a todas nos va a favorecer que haya una política de derechos sexuales, a todas nos va a favorecer que podamos tener representación de nuestros problemas. Yo creo que ahí tenemos un camino que recorrer y bueno, hay que hacerlo. Anaís, me ha encantado esta conversación. Yo pudiera pasar todo el día hablando contigo y sobre todo sobre este tema porque, de nuevo, yo quería que fueras tú porque no conozco otras personas que puedan ser para mí referentes en este tema, que no significa que no haya gente que no lo esté estudiando, no lo esté trabajando. A mí mismo me parece que es un tema importante, pero creo que en el país, si alguien está haciendo investigación valiosa sobre esto, eres tú desde el ILDIS. Para que vayamos cerrando, Anaís, cuéntanos, así de modo chisme, esas cosas, ¿no? Sobre las que nadie nos habla, ya
ya has ido diciendo, has hecho revelaciones, o sea, yo quería en algún punto preguntarte como, mira, dame un top 3 como de las políticas más relevantes, pero lo dijiste de propia cuenta, después te iba a decir como que, mira, y si fueras tú una formuladora de política, ¿qué propones? Pero también ya nos has ido diciendo de tu propia cuenta, pero échanos como esos chismes que están detrás del poder y esas cosas que no nos dicen, porque es muy bonito también ver a la gente que tiene aspiraciones de poder hablar, bueno, sí, el cuidado, pero realmente, o sea, esas cosas que no nos dicen y que nosotros tenemos que saber porque hacia allí tiene que ir la organización. Claro, bueno, ¿qué dice la investigación, la histórica y la que hemos hecho hasta ahora? Bueno, uno, que el trabajo que hacemos las mujeres cuesta, o sea, tiene un precio y eso se puede monetizar claramente y como lo dije antes, en nuestro caso estamos hablando de 12.000, 15.000 millones de dólares, tenemos que empezar a pensar qué políticas entonces podemos hacer con eso. Nadie nos dice que cuando nos arrejuntamos, nos casamos, nos ponemos en pareja, el trabajo de las mujeres crece, o sea, las mujeres empiezan a tener, y la Premio Nobel de Economía del año pasado, Claudia Goldin, precisamente se ganó el Nobel por demostrar eso, ¿no? Que entrar a una relación en el tipo de sociedad, en la forma en la que están organizadas nuestras sociedades implica que las mujeres van a perder cada vez más capacidad de participar en la vida pública, política, y esto es una injusticia que hay que desafiar y que las mujeres que decidan convivir en pareja tienen que entonces empezar a tomar decisiones para poder negociar eso. Y lo tercero que yo diría es que el control de la sexualidad, o sea, poder decidir cuándo queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, es una parte fundamental de la posibilidad de agencia de una mujer en la vida pública, o sea, poder decidir las condiciones en las que podemos tener nuestros hijos, qué tipo de anticonceptivos, qué tipo de control reproductivo queremos tener, es algo que empoderó muchísimo a las mujeres y que fue fundamental en la década de los 60 para que las mujeres hiciéramos esta trayectoria vertiginosa que logramos cumplir hasta hace menos de una década, ¿no? Entonces yo creo que esas son 3 cosas súper valiosas en las que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Anaís, gracias, Fran. Gracias por venir. Anaís, sigan su trabajo. Anaís es socióloga, investigadora, próximamente magíster también, que trabaja desde la FES, pero invita a juntar a las mujeres, síganla y sigan el trabajo que hace en la FES. Además, eres feminista, Anaís. Me considero feminista, le debo mucho al feminismo, creo que estoy donde estoy, no solamente porque mi mamá, mi abuela, todas las mujeres de mi familia hicieron mucho para traerme hasta aquí, sino porque el feminismo abrió mi cabeza y me permitió conocer la historia de muchas mujeres los últimos 2 siglos que también se abrieron su propio camino y se lo abrieron a otras. Muchísimas gracias, Fran, por esta Bienvenida conversación. siempre. Luego podemos hacer la segunda parte. Vale, no, gracias. Contigo haría 3, 4 partes.